Vamos a iniciar, hermanos. Let's start our service for this evening. A empezar nuestro servicio de esta tarde, hermanos, por favor. Dice nuestra hermana Pili siempre, apaguemos nuestros celulares y encendamos nuestros corazones. Like Sister Pili said, let's turn off our phones and let's turn on our hearts to receive the message. Página número 3, hermanos, en las carpetas blancas. Page number 13 on the white binders. Victoria en Cristo. ¿La 3, hermano? Página 13. Página 13, Victoria en Cristo. 1-3. Page 1 through 13. Oh, en antigua historia, como Salvador de gloria, en el barrio decidió morir para salvarme a mí. Hoy de sus pasiones, de sus redenciones, victoria en Cristo yo gané cuando me arrepentí. Oh, victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Buscó, me compró, con su sangre pagó. Me ama y le alabo y todo mi amor le debo. Me dio la victoria, su sangre me salvó. Hoy que revelaba, que con gran poder sanaba, como el cojo le ordenó el andar, causóle al ciego ver. Pedí a Jesús la calma y un alivio para mi alma. Su mandamiento obedecí, Jesús nos salva así. Oh, victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Buscóme, compróme, con su sangre pagó. Me ama y alabo y todo mi amor le debo. Me dio la victoria, su sangre me salvó. Hoy que allá en la gloria hay nociones de victoria, con sus calles de oro más allá, de mares de cristal, de ángeles cantando, de una redimiente historia. Y un día y en su gloria yo también le cantaré. Oh, victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Buscóme, compróme, con su sangre pagó. Me ama y le alabo y todo mi amor le debo. En la cruz mi Cristo mis pecados pagó. Vamos a ir en oración. Let's pray. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos por esta nueva oportunidad. Our Heavenly Father, we're so thankful for this new opportunity you have given us. Queremos pedirle, Señor, que remueva nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos para podernos enfocar en tu santa y bendita palabra. We ask you, Father, at this moment to remove any thoughts, any thinking that we might have in our hearts and our minds, so we can be able to focus on your word. And that work we can put it in practice on a daily basis. Y que esa palabra, Señor, que debemos de escuchar, la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí presentes, que supla sus necesidades, Padre, pero que siempre se haga de acuerdo a tu voluntad. We ask you to be with each and every one of us that is here this evening. Bless them as you always have done, Father, and be done according to your will.
Queremos pedirle que reciba estas alabanzas como una ofrenda grata delante de tu presencia. And receive these songs that we're going to be singing before you, Father. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo que vino a este mundo a morir para la redención de nuestros pecados. And we're so thankful that you sent your Son, Jesus, to this world to die for the remission of our sins. And it's our prayer. Amen. Es nuestra oración. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Después de esta próxima alabanza, vamos a pedirle a Jorgito, a Saúl, que sean los encargados de las alabanzas y después pasaré al frente con la meditación de la palabra. We're gonna be singing one more song after this song. Jorgito and Brother Saúl, they're gonna be singing some songs. And afterwards, I'm gonna come forward and bring the lesson for today. Página número 30, page number 30. El mundo no es mi hogar. This world is not my home. Página 30. En las carpetas blancas. The white banners. Page number 30. Página 30 en las carpetas blancas, por favor. El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Dios tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da más dulce que la miel. La rica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a que soy Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y de honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da más dulce que la miel. La rica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da más dulce que la miel. La rica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. En los libros negros, hermanos, la 126. Solo de Jesús la sabe. Si la tendremos, cantemos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz.
solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Bienvenidos una vez más. Vamos a cantar el himno 104, la siembra. Si la tenemos, cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de nuestro perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
y vamos a cantar el himno 138. Él me levantó. Si lo tenemos, cantemos. Mi Salvador, en su bondad, al mundo malo descendió, y dio un abismo de maldad, el alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque era amante me llamó, mas no para recibir, y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra en plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando la cruz él escaló, tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra en plena luz, en su bondad me levantó. Estoy feliz, yo no sé cuándo es la vida que me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Once again, we would like to welcome each and every one of you that is attending tonight at this service, en este servicio. Hermanos, hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo desde la prisión. We've been studying the letters from Paul from the prison. Y esta tarde, hermanos, vamos a continuar con la última carta que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Tonight, we're going to study the last letter that he wrote from prison, and this is to Philemon, a Filemón, hermanos.
So, los invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Filemón y nomás es un capítulo. And let's open our Bibles to the book of Philemon, chapter 1. It's only one chapter that we're going to be studying. Pero antes de entrar a los versículos, hermanos, before we start on the verses, déjenme darle un poquito de historia concerniente a esta carta. I'm going to give a little story about the book of Philemon. El autor, hermanos, de esta carta es el apóstol Pablo. Y esta carta, hermanos, fue escrita alrededor de los años 60-61 después de Jesucristo. And this letter was written by Paul around the year 60-61 after Christ. Y algo importante que tiene este capítulo, este libro, hermanos, es que va a estar hablando concerniente al amor fraternal. In this book, the main topic is going to be talking about a lovely fellowship. Un amor fraternal, hermanos. ¿Sí? Y hay una palabra clave de la cual el apóstol Pablo ha hecho hincapié de esto. And there's a main clue, a main word that Paul continually talks about it. And this word is going to be brother. Y esta palabra, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza como palabra clave es relacionado a hermano, hermanos. Brother. Esta carta, hermanos, es una apelación personal del apóstol Pablo dirigida a Filemón. And this letter is a personal appeal that Paul writes to his brother Philemon. Un rico cristiano, hermanos, propietario de esclavos. And this guy, this man, this Philemon, he was a rich Christian person. And he had property of buying slaves. Él tenía, hermanos, esclavos. Parece que Filemón, hermanos, se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. It looks like Philemon obeyed the gospel by the ministry that Paul was doing. Bajo el ministerio que Pablo estaba haciendo. Fíjense, en el versículo 19, on verse 19 of this same chapter, en el versículo 19 de este mismo capítulo, hermanos, dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también, hermanos. Entonces, Pablo está haciendo hincapié a Filemón. Paul is telling him something important to Philemon. Even though that probably Paul had owed something to Philemon, but Philemon owed back to Paul. Es algo increíble, hermanos, porque dice, si leemos un versículo antes, if we read one verse or two verses before, it continues saying this. Continúa diciendo esto unos dos versículos antes, hermanos. Dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense, hermanos. And see how Paul is writing this letter. He's saying, even though, if there's something that he still owes you, y si hay algo que él te debe, ¿sí? Dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Put it under my card. Put it under my name. Under my account. O under my account. ¿Sí? Sobre mi cuenta. Entonces, Pablo después le empieza a decir, hermanos, pero también debes de recordar, en el versículo 19 dice, pero también recuerda que posiblemente tú también me debes a mí. And he says, but even though you might owe me too. ¿Sí? Entonces, Pablo está haciendo hincapié, hermanos, de que recibiera a sus compañeros, hermanos. And Paul is telling him to receive his fellowship, his friends. El verso aquí, bueno, el 16 dice,
refiriendo, bueno, desde el verso 10, ¿verdad? Le está diciendo que reciba a Onésimo, dice Pablo. Dice, pues era un seguidor también de Pablo. Se lo engendré en mis prisiones, ¿verdad? Y luego a él pide que lo reciba y luego le dice en el verso 16, no ya como esclavo, sino como hermano, amado, mayormente para mí, por cuanto, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Verdad? Dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te daño o te debes, ponlo a mi cuenta. Pero me acuerdo en algún momento él fue un esclavo de Filemón, tuvo esclavos y ahora se había convertido. Exactamente, hermanos. Por eso, hermanos, Pablo hace hincapié. That is why Paul continually talks about it. ¿Sí? Ahora dice, pareciera, hermanos, que el apóstol Pablo adjunto a esta carta en favor de Onésimo. So he was in favor of this guy, of Onésimo. Y por eso, hermanos, le escribe también, hermanos, a la que escribió la iglesia de Colosas. It is the same person who wrote to the church in Colossians. Y hace mención de otras cosas, hermanos. Entonces, la ocasión y la fecha, the occasion and the time of this, it says that Paul wrote this letter while his first imprisonment in Rome. Pablo, hermanos, escribió esta carta fíjense, hermanos, durante su primer encarcelamiento. ¿Cuántas veces estuvo Pablo en prisión, hermanos? How many times did Paul was in prison? A lot of times. Muchas veces estuvo el apóstol Pablo. Pero esta carta, hermanos, but this letter, el apóstol Pablo la escribió cuando estaba en su primer encarcelamiento, hermanos. And this letter was written exactly when he was the first time in prison in Rome. Alrededor, hermanos, como le dije, alrededor de los años 60, 61, it's around the year 61 after Christ, después de Cristo, hermanos. Él quería, hermanos, una reconciliación cristiana. He wanted a genuine, full reconciliation. Él quería una Christian reconciliation. Quería, hermanos, una reconciliación cristiana genuina entre un amo burlador y también, hermanos, un esclavo perdonador. And what Paul wanted is to have this fellowship with love between a slave and his owner. But back then, the owner or the slave always making fun of them. They were laughing at them. Ellos se burlaban, hermanos, de aquellos esclavos. Y lo que Pablo quería, hermanos, era que hubiera esa comunión, esa reconciliación. Recuerde que Pablo escribió, hermanos, para que hubiera ¿qué? Unidad. When Paul wrote back, we're talking about the book of Ephesians, Philippians, Colossians. All these three letters had something in common. Estas tres cartas, hermanos, de Efesios, Filipenses y Colosenses tienen algo en común. Y Pablo escribe lo mismo en las tres cartas. And Paul continued writing the same thing on all three letters. And this is to have communion. Y esto era para que tuvieran comunión y para que tuvieran o se mantuvieran, hermanos, unidos siempre. To be or to draw with unity one another. Es lo que siempre Pablo, cuando escribe sus cartas, hermanos, siempre Pablo estaba buscando esa unidad entre la iglesia. Y en el libro de Filemón, Paul always wanted the unity from the church. And Philippians or Philemon is not going to be the exception. It's still the same. Estoy viendo en Efesios el capítulo 4 donde llama la unidad del Espíritu. ¿Verdad? Ahí también es donde hace hincapié Pablo también de que no está preso, pero les ruega, ¿verdad? Que
que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad. O sea, en todos los consejos que les da ahí en Efesios, tiene que ver con pórtense bien, que se muestre que hay un cambio en ustedes. Y luego, ¿qué fue lo que Colosenses? Sí, en todas esas cartas, hermanos, Efesios, Filipenses y Colosenses, Pablo siempre ha sido hincapié. On these 3 letters that Paul wrote, he continued saying the same words. Unity, unidad, love, amor. Love one another, un amor, hermanos, entre uno y el otro. Hermano, y en esos tiempos debió haber sido difícil porque para un amo y un esclavo, vea, tener una comunidad, pues se debe haber sido muy difícil. hermanos, ¿se acuerdan cuando había aquí en Estados Unidos lo mismo? Do you all remember when there used to be slaves in here on the U.S.? They've been telling me about it. I don't know because I wasn't on that time. A mí me han dicho, hermanos, cómo era en esos tiempos, ¿verdad? Yo no sé realmente, pero dicen que era feísimo, hermanos. Cómo los amos trataban a los esclavos, how the owners of the slaves, they were being treated. And it wasn't good. Era propiedad, por lo tanto. Because you belong to. You had to pay something for that slave. ¿Sí? Hermanos, hoy en nuestro día, ¿usted cree que no haya de lo mismo? Do you think now in our days, aren't they still the same? At work, what happened with work? ¿Qué pasa con el trabajo, hermanos? Parecemos que somos esclavos del trabajo. Los patrones, ¿cómo nos traen? How our bosses are being with us. ¿Sí? Pero nuestro mejor patrón, hermanos, que ese siempre está y nos da todo, es nuestro Dios. Our best boss that we ever had or will ever be is God. He always gives us the best and everything for us. So aquí Pablo, hermanos, so Paul is talking about the slavery, and he's talking about the owners of those slaveries, that they could have a unity and they could have love one another. Y ellos querían, hermanos, que hubiera ese amor y esa unidad entre esclavo y amo, hermanos. Ese era lo que estaba sucediendo, hermanos, parte del libro de Filemón. Fíjate que aún en el tiempo de ahorita, pues hay personas que contratan dentro de la misma hermandad, y tanto el que es trabajador, ¿verdad?, tiene que recordar que el que sirve es a Dios, y por lo tanto se sujeta a su jefe o al dueño del negocio donde labora, como también el dueño del negocio que teme a Dios, pues sabe que está sirviendo al Señor, que su vida es de servicio, y por lo tanto también debe saber cómo dirigirse a sus empleados. Entonces, pues de alguna forma esta carta de Filemón nos pone un ejemplo como de, ya viniendo al conocimiento de Dios, tiene que haber un cambio, y se tiene que notar en el trato. Entonces, hermanos, acabamos de ver un poquito de trasfondo. We just saw a little bit of background of this letter. Hemos visto, hermanos, la ocasión y la fecha de esta carta. We just see the occasion and the time when this letter was written. But let me ask you a question. So déjeme preguntarle ahora una pregunta. ¿Cuál era el propósito de que Pablo escribió esta carta? What was the purpose of Paul writing this letter? ¿Cuál era el propósito en sí mismo, hermanos? Porque si recordamos, hermanos, en Colosenses, ¿se acuerda quién escribió primero a Pablo? ¿En Colosenses? Sí. ¿Se acuerda quién escribió primero a Pablo? Ahí por ahí van. Epaphras. Epaphras is the one who wrote first to Paul.
And why did he wrote that letter to Paul? ¿Por qué él escribió esta carta a Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el propósito? What was the purpose of him writing this letter? Bueno, en Colosenses, hermanos, nos enseña y nos dice que se estaban introduciendo filosofías humanas. And the purpose was because they were getting into the church, into the scriptures, philosophy, human philosophy, that it doesn't belong according to the gospel of Christ. Que no va de acuerdo, hermanos, a lo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que la Biblia estaba enseñando. Esta era la razón, hermanos, que Epafras había escrito la carta. Por eso Pablo contesta la carta que había recibido de Epafras. That is why Paul wrote the letter to Colossians, because of the situation that was going on in there. Porque era la situación, hermanos, que estaba pasando ahí en Colosenses, en la iglesia. Entonces, déjame volver a la pregunta. So let me go back again to my question. What was the purpose? Regresando a mi pregunta, hermanos. ¿Cuál era el propósito de esta carta que Pablo escribe a Filemón? So what was the purpose of Paul writing this letter to Philemon? Yo miro aquí que provee un liderazgo como un gran ejemplo para nosotros. Y no nada más porque era un apóstol, sino porque tenía, ¿cómo se dice? Era más que eso, era un gran amigo, y era un gran hermano, y a la misma vez él se sentía como padre. Okay. Tal vez el propósito era mantener la unidad. También. Okay. Mantener la unidad. ¿Qué más, hermanos? Sabes que lo que leí hace ratito de Filemón, lo que yo miraba era como Pablo había mirado ya virtudes en Onésimo que quizás antes no las tenía. Entonces dice que en el verso 8 le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿verdad? Y luego lo que seguimos, a quien engendré mis prisiones, cual en otro tiempo que dijimos pues fue su siervo en otro tiempo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, me llama así como si, pues es que eran cartas, ¿verdad? Lo que hablábamos hace ratito, eran cartas. Ahorita no es como, ahí te mando un texto, ahí te va Lucía, recíbela, mira que es la hermana Brenda ahora que vino. Cuando vino aquí, el hermano predicador donde ella estaba antes, pues su referencia, de verdad, va una hermana que es una miembro activa y que la queremos mucho y así, y empieza ella, el hermano, a dar referencias de que recíbenla, apóyenla, que es una hermana sirviente que sirve y así. Sí. Entonces, es a través de un mensaje de texto o de una llamada, ¿verdad? Y sin embargo, en el tiempo antiguo, pues no había celulares, pero sí mandaba las cartas para que de esa manera, decía en este caso Pablo, pues te voy a mandar a alguien, ¿verdad? En aquel tiempo sí lo hacía así, pero ahora ya es diferente, o ahora tú lo tienes que ver diferente también. Sí. Es como cuando los indios, hermanos, ¿sí? Los indios, para mandar un recado, ellos se comunicaban a través de ¿qué? Señales de humo. Señales de humo, ¿verdad? Ya sea indicando algo o ya sea que estaban en peligro. Remember how did the Indians used to communicate one another? Well, they used to make some smoke, signs of smokes. Either they were doing something, or maybe because they were letting them know that they were in danger. So, Paul, when he's writing this letter, so entonces, hermanos, cuando Pablo está escribiendo esta carta, es por un propósito. And it has a purpose. Por ejemplo, si yo escribo una carta a mis padres, if I write a letter to my parents, what is my purpose? Bueno, primeramente quiero saludarles y saber que estén bien. First, I'm going to be letting them know how they're doing. I hope they're doing good.
Pero si yo nomás escribo una carta, y si yo no tengo ni un propósito por la razón o lo que X que sea, but if I don't have a purpose writing this letter, could you be able to understand my letter? ¿Podrán ellos entender mi carta, hermanos? No. ¿Verdad que no, hermano? Viene siendo como ahora, estamos acostumbrados aquí a que mandar tarjetas postales, pero nada más en ciertas ocasiones. Debería de ser para romper todos los ¿cómo se dice? Las barreras sociales y culturales, con las escrituras. Ya ve que hay tarjetas para Navidad que hablan de la Nochebuena y de diferentes. Nosotros como cristianos debemos de romper todas las barreras que hay sociales y para dar a conocer el cristianismo. Y yo pienso que es lo que hacía Pablo en aquel entonces. En las cartas hablaban mucho de su persona, de él, y pues fue un apóstol y conocía y estaba cerca de Dios. Sí. Así es, hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? So, what is the purpose of this letter? Bueno, el objetivo principal, hermanos, the main and principal purpose why Paul wrote this letter is to see Philemon, to be able to hug this fugitive. Era para que el objetivo principal, hermanos, de Pablo era ver a Filemón abrazar al fugitivo. Y en esta ocasión, ¿quién era el fugitivo? In this occasion, who was the fugitive? Onésimo. He was the fugitive. Recuerden, hermanos, que en otro tiempo, ¿cómo era Onésimo? Era diferente. Ahora cuando empieza a escribir Pablo, hermanos, y lo acaba de leer a mi esposa, ¿verdad? Dice que ahora ha visto cambios en él. And now that Paul has seen some changes on him, so he wants for Philemon to receive them. Ahora quiere Pablo, hermanos, que lo reciba. ¿Pero cómo? Con un abrazo, hermanos. Con un abrazo. Como un hermano en Cristo, like a true Christian brother. También, hermanos, expresó su alegría por el ministerio de Filemón. He even expressed his joy for the ministry that Philemon was doing. Y le alentó, hermanos, a continuarlo haciendo. And he encouraged him to continue doing it. Te leo algo que dice MacArthur. Dice, Onésimo no era creyente en el momento en el que robó algo de dinero, en el verso 18 dice de Filemón, y huyó. Dice, al igual que muchísimos miles de esclavos prófugos, Onésimo huyó a Roma buscando perderse en la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano. Y a través de circunstancias no registradas en la Escritura, Onésimo conoció a Pablo en Roma y se convirtió en cristiano. O sea que, pues sí, algo hizo mal ahí a Filemón, por eso le dice, si algo te debe, yo lo voy a pagar. Y luego le reclama, más que acuérdate, que tú también le debes. O sea, como que está bueno, nos arreglamos, pero no te pongas muy exigente, ¿verdad? Porque tú también no tenemos cosas que hacer. Sí, así es, hermanos. Y fíjense, hermanos, vamos a leerlo. Todavía no estoy entrando a los pasajes bíblicos, nomás lo estoy dando así por encima. I haven't gone yet deep on the passages. But let's read a couple of verses. Vamos a leer varios versículos, hermanos. Versículo 4 hasta el versículo 7. Verses 4 through 7. Filemón, capítulo 1, versículos 4 al 7, hermanos. Fíjense cómo Pablo, hermanos, hace mención, ¿verdad? Y cómo Pablo, hermanos, va a estar escribiendo su forma de escribir esta parte. See, and let's see how Paul is writing this letter to Philemon. Lo está escribiendo, hermanos, con amor. He's writing down with love. Dice el 4. Doy gracias a mi Dios,
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjense, hermanos, ¿cómo empezó Pablo a escribir esta carta? How did Paul start writing this letter? That he's saying, I give thanks to my God. Le doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria, being able to remember you in my prayers, en mis oraciones, hermanos. Fíjense cómo Pablo empezó a escribir esta carta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo está diciendo a Filemón? How many of us could really say those same words for a brother or sister? How many of us can say it? Yo puedo hacerlo, hermano. Y les aseguro que ustedes también pueden hacerlo. I can do it, but I'm for sure that you can also start saying this or saying words. I give thanks to my God. Yo le doy gracias a mi Dios. Y principalmente dice que siempre me acuerdo. That I always remember you. Fíjense, hermano. La expresión de Pablo. Siempre me acuerdo de ti. Y dice, ¿cómo se acuerda de él, hermano? And he says here, how he remembers him. Y esa es, hermano, la palabra clave ahí es mis oraciones. En mis oraciones. Verso 5 dice, porque oigo, fíjense ahora, hermanos, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjense, hermanos, and verse 5 says that he have heard about the love and faith that he had not only for the Lord, but he also has the same love and the same faith for who? For the saints. Y dice aquí, hermanos, que no solamente oía sobre el amor y la fe a Jesucristo, pero dice que lo tenía también hacia quién? Hacia los santos, hermanos. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? La iglesia, the church. We are the church. Nosotros somos la iglesia. We are the saints. Nosotros somos los santos, hermanos. Y Pablo estaba diciendo de ese amor y de esa fe que él tenía para la iglesia en general. De hecho, el verso número 2 menciona que la iglesia se reunía en la casa ¿de quién? Y la iglesia, hermanos, en the church, no era una iglesia que así como nosotros que estamos aquí. The church back then, hermano, it wasn't the same as we are gathering right now. They were gathering at home. Y la casa, hermanos, le pertenecía a Filemón. And the home that they were gathering as a church, it belongs to Philemon. Ahora por eso dice, I heard about it. I heard about your love. He oído de tu amor. I heard about your faith. He oído de tu fe. Pero ahora dice también, para todos. But now it says, for everyone. Verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjense, hermanos. El conocimiento, participación de tu fe, the participation of your faith. But not only that, but it says here also about the acknowledgement. Pero también dice, hermanos, concerniente al conocimiento de todo el bien, about good that is through Christ, de lo que es en Cristo Jesús, hermanos. Qué bonita carta, ¿no, hermanos? Solamente nos corresponde, ¿qué, hermano? A nosotros. Ponerla en práctica, vivirla, ¿no? Vivirla, hermanos. Te ponía el ejemplo ahorita de la hermana Brenda, porque cuando nosotros hacemos un servicio para Dios, se da cuenta. Uno dice, ¿cómo van a saber que son mis hijos? Pues porque va a haber fruto, ¿verdad? Damos fruto por sus obras. Y cuando una persona tiene que cambiar de una ciudad a otra, las referencias que uno deja. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque en este año, dices que esta carta se escribió en el 64.
alrededor del 60-61 después de Cristo. Entonces estamos hablando más de 1961 años. tantos años, todavía como Casi 2000. la referencia de tus acciones en la congregación, con la iglesia, siguen siendo una carta, es lo que habla la escritura, somos cartas abiertas leídas ante los hombres. En ese momento están dirigiendo esta carta a Filemón y a la iglesia, porque también lo dice en el verso 2, no en el 3, no en el 2, pero qué bonito es eso, que pasan los años, más Dios se mantiene, o sea, nos mantenemos. Ciertamente en ese tiempo pues eran cartas, no había plumas como que agárrate una de la marca Bic o una carta de punto fino, no había eso, pero sin embargo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribía de acuerdo a lo que le daba el Señor, ¿verdad? Que tenía que escribir. Y ahora nosotros pues nos seguimos texteando, ahora ya nuestra tecnología es más moderna. ¿Y cuántas veces no nos compartimos mensajes o conoce a unos hermanos que son hermanos que tienen un buen testimonio y qué bendición, ¿verdad? Porque ellos no lo están haciendo para crecerse, sino es el resultado de Dios en sus vidas. Ojalá que así sea con nosotros también. Y ya para concluir, hermanos, porque el tiempo ya voló. The time had already run, and let me just conclude with this. El apóstol Pablo expresó, hermanos, con claridad que él deseaba mantener a Onésimo con él. Pero el apóstol Pablo, hermanos, insistió en la necesidad de una reconciliación con Filemón. Dos pasajes bíblicos, versículo 13 y versículo 14. And here the Apostle Paul expresses a clarity that he desired to keep Onesimus with him, but he insisted on a need to have a reconciliation between Onesimus and Philemon. Verses 13 and 14, and I conclude with this. Versículos 13 y versículo 14, y concluyo con esto. Filemón capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que fuera voluntario. Piensen lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Era, ahora sí que como dicen, ay, que quiero llorar. Pablo fue grande. Y no fue grande porque él mismo dijo, no solo por los reconocimientos que tuvo, la preparación académica, ni la preparación que él tuvo, de conocer de eruditos. Es como si yo te digo que fui a Harvard, la universidad más reconocida en el mundo, como el top de las escuelas. Pues algo así fue Pablo. Sin embargo, dijo, y todo esto yo lo tengo por basura. Y padeció. Y mira aquí, o sea, pudiendo exigirle a Filemón, no sé cómo decir la palabra, es un tipazo, no sé cómo decir, no hay la palabra, porque le dice, pero si no lo quise hacer sin tu consentimiento, todavía le está diciendo, quiero tomarte en cuenta, porque si tú lo haces de corazón, va a haber para ti bendición, ¿verdad? Porque lo haces de forma voluntaria. Para que no fuera algo más como porque yo te dije y me vas a hacer caso, sino te va a ir bien. Te va a ir bien. Pablo sí estaba bien educado. Por eso usa unas palabras muy elocuentes. Él era educado. Así es, hermano. Entonces, hermanos, hemos visto tres cosas en esta tarde. So, to wrap it up, we just saw three things tonight. History about this letter. Hemos visto historia, hermanos, de esta carta. Número 2, number 2.
we just saw the occasion and the time that was written and for what. Hemos visto la ocasión y la fecha por la cual fue escrita esta carta, hermano. Y número 3, ¿cuál fue el propósito del apóstol Pablo en escribir esta carta? And number 3 was, what was the purpose of Paul by writing this letter to Philemon? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y comprender. Y les voy a dejar tarea. So may God bless each and every one of us, but I'm going to give you a little bit of homework. Les voy a dar un poquito de tarea, hermanos. Empiecen a leer, por favor, el libro de Filemón. La próxima semana, not next week, 2 weeks from now, 2 semanas de hoy, hermanos. Vamos a empezar, pero vamos a ver características de este libro. We're going to see characteristics of this letter and some main things on the book of Philemon. Y varios contenido importante, hermanos, que trae el libro de Filemón, y después entraremos verso por verso. And after that, we're going to start verse by verse. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Hay alguien que no haya participado de la comunión en esta mañana? Is there anybody that not taking the Lord's Supper? Okay. Vamos entonces a participar de la comunión. Vamos a pedirle a Cortito que me ayude, por favor. Y a Sawi. ¿Me ayuda Sawi, por favor? Vamos a orar por el pan. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos por esta bendición. Queremos pedirle que bendiga este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que participaron de él, que la hagan dignamente delante de tu presencia. We now ask you, Father, to bless this bread which symbolizes the body of Christ who was shed at the cross for the remission of our sins. We ask you to be with each and every one of us who is going to partake of this act. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Vamos a orar por el jugo de la vid. Nuestro Dios y Padre Celestial, de la misma forma le pedimos que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la redención de nuestros pecados. Bendiga a nuestros hermanos que participaron de él, y estas cosas las pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Now we ask you to bless this fruit divine, which symbolize the blood of Jesus Christ who was shed at the cross for the remission of our sins. We ask you to be with each and every one of us who are going to partake of this act. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen.
Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. De la misma manera, Padre Celestial, le queremos pedir que bendiga esta ofrenda que será levantada en un instante. Le pedimos que bendiga la Dora Alegre, Padre, que le siga bendiciendo de esas bendiciones para que también pueda apartar de esas bendiciones que usted ha dado para usted, Padre Celestial. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. Our Heavenly Father, we ask you also to bless this offering that is going to be collected. We ask you to bless those brothers who are going to participate of this offering, giving you back of those blessings you have given them. Thank you for everything, and bless the brothers who are administrating this offering so they can use it wisely for the good of your church and their needs. In Jesus' name we pray. Amen. Ok. Vamos a ser despedidos con la última oración, hermanos, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento de hacerlo. Nuestro hermano Saúl es el encargado de despedirnos con la última oración. Hermana. Para mí, mis hijos y mi mamá y mi hermana Rosy. Que la salud. Claro que sí. Hermana Alicia. Hermana Alicia. Para mis hijos y para mí, que Dios me dé mi salud. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Mi hijo está enfermo, se lo duermen sus pies, no sabemos qué hacer. Mi madre, que también está muy delicada, le están sentando la primera mano mía, me acaban de decir. Claro que sí. Vamos a estar orando por ahí. Mi hermano, yo pido las oraciones pues por todos nosotros para que Dios nos mantenga más unidos, más fomentar más la convivencia, la fraternidad, el amor entre hermanos, nuestros hermanos en Cristo. Gracias. Por los hermanos Pedro y Elba Mendías, y también por el hermano Ríos, por su salud, por la salud de Vero. Okay. Por mí, por mi salud, por mi familia, por mis hijos, por todo. Claro que sí. Hermana Francis. Primeramente le doy gracias a Dios que Él es tan bueno con nosotros. Amén. Y le pido al Señor por todos los de aquí y sus familias. Y dándole gracias al Señor que trajo en bien a la hermana Paula y a su familia, a todos. Y por mí y por toda mi familia. Claro. ¿Alguien más? El hermano Sotero también. Dios le dé mi salud. Ir orando con los hermanos Sotero. Ana Olga. Darle gracias al Señor porque nos concedió estar aquí y por la salud de todos nosotros, por todos nuestros hijos y que Dios nos dé paz. También por la hermana. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sabes qué? Yo sigo pidiendo las oraciones por el niño, por Alejandrito Ramírez. Se supone que está programado para que remuevan su pulmón el 23 o 24 de este mes. Lo está viendo, él tiene fibrosis quística, lo está viendo otro médico y dándole un tratamiento y parece ser que ha respondido, solo que es difícil restaurar el pulmón, pero al menos nos está complicando y se escucha mejor. Y la mamá de ella, que es miembro de la iglesia, Ana Gabriela, le da muchas gracias a Dios, hermanos, porque medicamentos que le dieron
hice ese diagnóstico, gente que ella nunca se hubiera imaginado, ¿verdad? Porque como ha posteado en las redes sociales y hemos compartido, le ha ofrecido a alguien, por ejemplo, yo tengo tal medicamento, por 2 meses te puedo pasar para 2 meses. Mi esposo tiene fibrosis quística, pero ahorita tengo mucho y esto no lo voy a ocupar. Así es que si gustas, estoy en McAllen, ahí lo tengo, te lo doy. Y pues para ellos es una bendición. Y luego, por ejemplo, personas ahí mismo en Vallehermoso, donde yo soy, que han sabido de la situación, pues voy a rifar, no sé, una florería. Tengo un ramo de 1,000 pesos y se va a rifar, y lo que se recaude es para él. Y así alguien que ven, te voy a dar, no sé, cositas para el cabello o así. Entonces ella llora, ¿verdad? Porque dice, sé que esto es de parte de Dios, dice que está moviendo mucha gente. Alguien que renta el karaoke por 3 horas, lo que se recaude, que se lo gane, tiene karaoke 3 horas. Entonces, o sea, es muy bonito ver cómo Dios mueve a quien tenga que mover para un propósito. Entonces, seguir orando por él, y pues seguimos pidiendo a Dios por un milagro de que no tenga ese niño de 5 años, 6 años, que no tenga que remover su pulmón, y porque es un daño que hay también en nuestro pulmón. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces Saúl, nos despides con la última oración, por favor. Vamos a ponernos de pie, let's be standing, those who can, a ponernos de pie, hermanos, que podamos, para hacer los pedidos con la oración. Oremos. Señor nuestro, gracias por permitirnos estar aquí, y te pido que pongas estas peticiones que te han hecho en mis hermanos y hermanas. También bendice al niño que está muy enfermito, que le hace falta ese medicamento. Llévanos con bienestar a nuestro hogar, y si tú lo permites, danos un día más de vida. Estaremos para la siguiente semana aquí en tu casa de oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.